Buenas tardes, Patricia y Ricardo del programa 30.000 veces literatura y su canal El Mundo del ForTV. Gracias, muchas gracias por siempre tener abierta esta columna para los compañeros escritores de Colombia y de varios países que desean participar. En esta vez vamos a continuar con el tema del coronavirus con otra mirada conceptual y sus implicaciones a nivel socioeconómico. Para hoy está invitada la autora Marta Inés Vélez. ¿Quién es ella? Nació en Medellín, Colombia, médica otorrinolaringóloga de la Universidad de Antioquia y subespecialista en otorrinolaringología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en astrofísica de la Universidad de Antioquia y a nivel literario pertenece al Comité de Avescritos de la ciudad, al Centro Literario La Magia del Verso, a Poetas del Viento, a Declamadores de Colombia, a la Asociación Latinoamericana de Poetas del Mundo y hace parte del programa Coral Azul. Pertenece además a grupos de estudios de biología evolutiva, filosofía, psicoanálisis a la luz de Kant. Ha publicado libros como Somos Uno y Somos Universo, libro en prensa, Poéticas e Ideas del Big Bang al Homo Sapiens, Historia del Mundo y del Pensamiento. Es coautora de Mujeres en la Memoria de Antioquia, Lecturas Urgentes de Poesía en Antioquia. Bienvenida Marta Inés a la columna abierta. Es para mí un honor tenerla en este espacio. Muchas gracias por siempre estar ahí apoyando lo que es la parte cultural. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo muy especial para Ricardo y Patricia por tenerme en cuenta para su programa 30.000 veces literatura, y un saludo muy especial para toda la audiencia. Muchas gracias. Soy Marta Inés Vélez. Agradezco a la poeta Lucilena Sepúlveda por abrirme un espacio en su programa. Voy a presentarles la COVID-19, pandemia que nos azota en este momento. Entonces, como se trata de un virus, vamos a definir qué es un virus. Un virus es un agente infeccioso microscópico constituido por genes que contienen ADN o ARN, o sea que tiene su material genético. Solo puede replicarse dentro de otras células de otros organismos. Por ello no se le considera un ser vivo. O sea que tiene material genético para permanecer, ¿cierto? Para prolongar su descendencia, pero no puede constituir todas sus estructuras, o sea, no tiene autopoiesis, no puede construir todas sus estructuras para poderse definir como un ser vivo. Solo lo hace a través del huésped que parasita. La COVID-19 afecta de diferente manera a las personas. La mayoría de los contagios las personas contagiadas suelen presentar síntomas leves o moderados y no requieren hospitalización. Los síntomas habituales suelen ser fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas podrían ser el dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, el dolor de cabeza, la pérdida del sentido del olfato y del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies, y molestias y dolores en general. Los virus presentan mutaciones, que son alteraciones absolutamente aleatorias y espontáneas en cualquiera de sus estructuras. Desde su membrana o cualquiera de las estructuras del virus puede sufrir cambios por mutaciones que son absolutamente aleatorias, y de eso dependerá el sitio que luego invadan en el organismo que parasitan. Entonces vemos que pueden, invadir el sistema nervioso central o el sistema gastrointestinal o el sistema respiratorio o el sistema urinario, ¿cierto? Y hacer daños a cualquier nivel. El virus produce una trombosis en el lugar que invade, entonces el daño es por trombosis. Bueno, el periodo de incubación suele ser de 2 a 14 días.
Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta los síndromes respiratorios severos, como es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus se ha descubierto más recientemente, el coronavirus que más recientemente se ha descubierto es la COVID-19, que produjo un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Antes no se había visto coronavirus en los seres humanos. En general, el virus que causa la COVID-19 es diferente al genoma del virus que causa el SARS. Este último es más letal, pero es menos contagioso. Desde 2003 no se han registrado casos de SARS en el mundo. El coronavirus se transmite cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas virales que entran en contacto con las personas que están en su entorno, por un mecanismo similar al de todas las infecciones respiratorias agudas. No hay tratamiento específico para curarlo. La mayoría de las personas se sentirán mejor con medidas generales, como son líquidos abundantes, medicamentos para la fiebre y el malestar general. En la prevención es muy importante tener en cuenta evitar el contacto con personas que hayan sido diagnosticadas con el virus. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, porque estas tocan muchísimas superficies en la cotidianidad, ¿cierto? Bueno, como recomendaciones es importante el lavado frecuente de las manos, el uso de tapabocas. Si se va a estornudar, pues que se haga en el antebrazo o cubrirse con un pañuelo desechable. Evitar asistir a sitios de alta afluencia de personas y ventilar los espacios de las casas y oficinas donde se está. Para consultar al médico es importante tener en cuenta que se debe hacer cuando la respiración se vuelve más rápida de lo normal, cuando hay una fiebre persistente y de difícil control por más de 2 días, si el pecho suena o le duele al respirar, si presenta somnolencia, convulsiones o deterioro rápido del estado general. Si tiene síntomas, es importante comunicarse de inmediato con las líneas de atención médica para estos casos. No se debe salir de casa y tratar de evitar el contacto con las personas de su familia o sus amigos. 1 de cada 6 personas que contraen la COVID desarrollan enfermedad grave. Las personas mayores y las que tienen comorbilidades tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave. Alrededor del 2% de las personas que han contraído la enfermedad es frecuente que mueran. El tratamiento con antibióticos no es eficaz, porque estos son útiles para infecciones bacterianas y sabemos que estamos tratando con una infección viral. La COVID es una infección viral. No hay prueba de que existan medicamentos que puedan prevenir la infección por la COVID. Las vacunas tienen diferentes mecanismos de acción. Tenemos, por ejemplo, la vacuna Janssen, que es de la Johnson & Johnson, a la cual se le ha incriminado el riesgo adverso, pero poco frecuente, del síndrome trombótico. El síndrome trombótico consiste en la formación de coágulos de sangre con un conteo bajo de plaquetas, que es curioso porque las plaquetas son factores de coagulación que ayudan a la densidad plaquetaria, y aquí se forman trombos, se forman coágulos y las plaquetas están bajas, el recuento de plaquetas está baja. Suele registrarse en mujeres entre los 18 y los 59 años, pero en general los beneficios superan a los riesgos. Los síntomas aparecen entre 6 y 15 días después de la vacuna. No se ha observado síndromes fuera de la Johnson y de la AstraZeneca, no se ha observado ese tipo de problemas en otras vacunas. Esta vacuna actúa por factor viral no replicante. Entonces la vacuna de la Janssen actúa por factor viral no replicante. Contienen entonces una versión modificada de otro virus, que es el vector, para dar las instrucciones
a nuestras células. Así, la persona adquiere protección inmunológica sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves en caso de infectarse con la COVID. El material genético que aporta el vector viral no se integra al ADN de la persona, por tanto no conlleva ningún riesgo genético para el paciente que va a recibir la vacuna. La vacuna Pfizer se aplica a mayores de 12 años de edad. Tenemos entonces que la vacuna Pfizer y la de la Moderna actúan a nivel de ARN mensajero. Ahorita lo explico. La AstraZeneca y la Sputnik por el vector adenovirus, ¿cierto? La China por virus inactivado. En todas las aplicaciones intramuscular se habla de 2 dosis, pero inclusive se ha dicho que de pronto para la Pfizer de pronto se necesita una tercera dosis. La Pfizer y la Moderna actúan por ARN mensajero, o sea, el ARN mensajero se prepara en el laboratorio, entonces no viene del virus, sino que se prepara en el laboratorio. Se inyecta al paciente para que vaya a los ribosomas. El ribosoma es como quien dice una fábrica donde se producen proteínas y está en el citoplasma de nuestra célula. Entonces, inyectan ese ARN mensajero, el ARN mensajero para que vaya al ribosoma, estimule la producción de proteína S, que la proteína S es la que tiene el virus, con la cual se pega a la membrana celular del paciente, ¿cierto? A las membranas celulares, a las células del paciente en su membrana celular. Entonces, este ribosoma va a producir abundante estimulado, ¿cierto? Por la presencia del ARN mensajero que fue traído del laboratorio, ¿cierto? Este ribosoma produce una gran cantidad de proteína S. Entonces el organismo se extraña porque hay tanta proteína S, entonces genera anticuerpos. O sea, que cuando la infección por el virus, por el verdadero virus, por la COVID-19 viene a pegarse con su proteína S, ¿cierto? A pegarse de la membrana de la célula, entonces ya el organismo tiene defensa y lo ataca, no le permite. Esa es la forma de acción. Entonces ese es de la Pfizer y de la Moderna, ¿cierto? Bueno. Se ha dicho que en Europa y Norteamérica se registra una mayor mortalidad que en África y el sudeste asiático. Esto se explica por el tipo de respuesta inmunológica que está mediada por la condición genética. Bueno, se habla que entonces hay una tormenta de citoquinas que conllevan una respuesta, digamos, inflamatoria, leve, moderada, severa. Y entonces esta respuesta inflamatoria está mediada, ¿cierto? Esta respuesta inflamatoria está mediada por la información genética que nosotros traemos. ¿Qué tipo de respuesta vamos a dar? Leve, moderada, severa. Leve, que casi asintomático pasa el paciente, moderada o severa, que lo puede llevar inclusive hasta la muerte. Entonces es por la respuesta inmunológica que nuestro organismo da ante la presencia del factor que está trayendo a nosotros pues la agresión, ¿cierto?, del virus. La predisposición genética determina entonces el tipo de respuesta inmunológica que vamos a dar. En la historia, las pandemias se acaban cuando mueren todos los susceptibles. Se habla de una inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de rebaño se obtiene cuando el 60% de la población pues se hace resistente, ¿cierto? Por la infección natural. Se hace resistente por la infección natural. Se infecta, pero entonces da su respuesta adecuada y entonces se defiende, ¿cierto? Esto corresponde a un 60%. Cuando un 60% de la población está en esas condiciones, se habla de la inmunidad de rebaño. La vacuna es absolutamente necesaria y no es cierto que altere nuestro genoma. No es cierto, no tiene nada que ver, no altera nuestro genoma. Y es la única forma de controlar la pandemia. Tengo unos poemitas en relación a esta pandemia que nos azota. Uno se intitula, de mi autoría, se intitula COVID-19. La palabra enmudeció en la pluma. El trino no anidó en el ruiseñor. El grito se apagó en el vacío y la tarde de sola en el negro absoluto colapsó.
en la indiferencia de un cielo mutable, sin la presencia mística del sol y un silencio que habla, la canción del viento se escuchó. El hombre, en abrazo a la tierra, apura el insólito cáliz de dolor. El beso ya no es a sus amores lo que el verso lo ha sido a la flor. Somos una partícula en la línea de la vida, en el paisaje inmenso pintado por la luz, en el aire de fuego del desierto y en la simple complejidad de este diminuto punto azul. Bueno, tengo otro poemita que se llama Pandemia, Pandemonio. Este yo personal y colectivo, en profunda vigilia de silencios y de amigos, en cáliz de ausencia mis hermanas, mis leales de siempre, mis amigas del alma, más allá del olvido, del tiempo y la distancia, me muestran el camino con brillo de esperanza. Me pierdo entre las páginas de un libro, en la historia del tiempo, en pretéritos mundos con vocación de olvido, en la geografía de parajes ambiguos, de lugares inéditos aún desconocidos. Me encuentro en la materia, que toma forma y vida, que hace parte de mí y de mi propia historia, que gravita en mi ser con la furia salvaje de un pasado dejado a la memoria. Miro el cielo que hay dentro de mí y el espacio profundo del vacío estelar en el confín. La luz que se duerme en las estrellas en cada amanecer de la mañana. De lo infinitesimal a lo infinito pasan los días y pasan las semanas. Buenas tardes. Muchas gracias. En la segunda parte de este programa hablaré de las implicaciones socioeconómicas a las que nos ha llevado esta pandemia de la coronavirus. Muchas gracias. Para esta difícil situación que ha generado la pandemia de la coronavirus, se requieren respuestas urgentes, coordinadas e integradas de salud y cuidados, medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos provocados por la crisis sanitaria. Colombia reporta para 2 de junio del 2021 511 muertos y 27.000 contagios nuevos, ocupando el 4º lugar en el mundo en contagios. Otros países muy azotados por la coronavirus son Brasil y la India. Todo eso ha conllevado a situaciones difíciles de asumir. De los impactos más inmediatos que ha provocado ha sido la caída en la producción de los diferentes sectores económicos, la reducción del consumo de productos y la pérdida de empleos. Esta situación llevará a Colombia a su primera recesión en el siglo XXI, tras 20 años de una relativa estabilidad económica. Los sectores económicamente más afectados son las actividades artísticas, recreativas y de construcción, con tasas de crecimiento negativo, sectores que han representado retrospectivamente el 40% del Producto Interno Bruto del país y aproximadamente el 50% de los empleos. Sin embargo, la economía del país podría mejorar, incluso en mayor medida que el resto de los países de América Latina y del Caribe. Todo ello depende del desarrollo de la pandemia, la situación sociopolítica del país, la vacunación, las políticas monetarias y fiscales y las condiciones socioeconómicas mundiales. La contracción en la producción se observa en el mercado laboral. Más de 1,5 millones de colombianos han perdido el empleo. La brecha de género en la tasa de desempleo es mayor para las mujeres. Se ha presentado un incremento del desempleo informal y se ha producido una contracción del promedio anual de ingresos en los hogares. Se espera que la incidencia de la pobreza en Colombia
sea del 44,1% y de la pobreza extrema sea del 12,1%. Toda esta situación se traduce en aumento de la desigualdad. Sin embargo, las ayudas del gobierno pueden compensar en algo esta desigualdad de ingresos. La transformación del trabajo como resultado de la automatización y la digitalización fueron aceleradas como respuesta de las empresas y de los consumidores a la pandemia. Y ello amenaza en profundizar las desigualdades preexistentes. Se requieren iniciativas centradas en el desarrollo de habilidades digitales y modernización del aparato productivo. El gobierno se ha enfrentado a decisiones muy difíciles porque requiere un balance entre la salud pública y los efectos económicos y sociales. Las medidas para afrontar la pandemia por la COVID-19 en Colombia han sido eficaces para tratar de prevenir y mitigar la expansión de la enfermedad, pero han conllevado a efectos negativos en la producción, en el mercado laboral, el ingreso y por ende se ha incrementado la inequidad. Se esperaría una recuperación progresiva para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la situación sociopolítica actual hace difícil pensar en ello. La COVID tiene efectos sobre la economía mundial e impacta a los países de América Latina, lo dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena. Dice que las economías de la región sufrirán consecuencias negativas por la crisis económica generada, ya que afecta la oferta y la demanda, por la interrupción en la cadena de producción que golpea el comercio mundial, por la pérdida de ingresos y ganancias debido al desempleo y por la mayor dificultad para cumplir con el pago de la deuda externa. Estima que el número de pobres en la región se podría aumentar de 185 a 220 millones de personas y las personas con pobreza extrema podrían incrementarse de 67,4 a 90 millones. La economía se afecta por 5 canales. Primero, la disminución de la actividad económica de los socios comerciales. Conlleva a la disminución de las importaciones de materias primas. Por ejemplo, China es un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas, como Chile, Perú y Brasil. Las exportaciones a este destino podrían caer en 10,7%. Segundo, la caída en demanda de servicios de turismo, que impactaría más a los países del Caribe. Tercero, la interrupción de las cadenas globales de valor. Esto afectaría sobre todo a México, Brasil y países que importan partes y bienes intermedios desde China para su manufactura, tales como repuestos para los automóviles, electrodomésticos, electrónicos y productos farmacéuticos. Cuarto, la caída en los precios de las materias primas de los países que exportan, los países suramericanos que hacen exportaciones de dichas materias primas. Quinto, la mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales. Se dan incrementos de tasas de interés para los países que hacen préstamos, pero que son más pobres, entonces por ello tienen mayor riesgo de pago. Para ellos, los intereses para esos préstamos son mayores. Los estados en general están tratando de tomar acciones sanitarias para reducir los contagios y medidas de contención social para proteger los grupos más vulnerables, medidas económicas, fiscales y monetarias que implican un aumento del gasto social. Tratan de bajar las tasas de interés, hacen intervención de los mercados de tipo cambiario, hacen provisión de líneas de crédito para el pago de salarios de las compañías, toman acciones para evitar
el desabastecimiento de bienes básicos. Tratan de proteger a los grupos más pobres y a los ancianos. La simetría entre los países desarrollados y en desarrollo cada vez es más notoria. Se necesitan, por tanto, que todos los países cooperen. Se ven movimientos de descontento social contra los modelos de globalización que no están respondiendo a las expectativas de la gente. Necesitamos entonces repensar la economía en su totalidad para saber llevar este escenario tan difícil que estamos viviendo. Yo tengo algunos poemitas que hacen relación al tema. Nos ha llevado todo esto a una angustia existencial. Entonces tengo un poema de mi autoría que se intitula Angustia existencial. Con pérdida de certezas e inflamado pensamiento, el hombre camina solo en azorado misterio. El desafío es propósito de reconocer su miedo, asaltado por la duda, el temor y desconcierto. En discursivo silencio va y viene como el viento, busca el mundo más allá, en el sueño de los siglos, de los dioses o el averno. Bueno, otro poemita que se llama En busca de identidad. En la subyugada lógica, dialéctica en espiral, afanoso busca el hombre su marco de identidad, en el surco de la tierra y en la fría oscuridad, o en narciso pensamiento ungido de libertad, en la conciencia de sí mismo, del mundo, de la verdad, o legendario misterio de tradición secular. En la noche de los tiempos, simple emergencia fractal, o peregrina promesa vestida de identidad. Bueno, otro poemita, Grito de América. La brisa desnuda la tarde en su pudor, y en cascada de viento le canta a media voz. Arreboles de cielo, orgía en floración, dulce sabor a patria, preñada por el sol. En la cósmica danza de la ionización, la intimidad del átomo celebra su color. Quiero una patria grande, sin dardos en la voz, con el grito de América y fuego en el crisol. En relación a las personas que se han ido, que nos han dejado con motivo de esta pandemia. Saludo y despedida. Huida al infinito en el asombro, arcilla redimida, la sombra de sus pasos sin camino y en eco sus heridas. La tarde se hizo brave, su risa escapó por la ventana, la piel del alma cosió al viento sus alas, y en sonido el silencio repicó en la campana. En las proximidades de otro cielo, donde brilla la luz de otra mañana, en eterno retorno la tierra acunó en sus entrañas para dar fin a la aventura humana. Bueno, de cara a la muerte. En la brumosa ambigüedad de la vida, vi en sus ojos de niño la pregunta por el misterio de lo desconocido. Vi en sus ojos de hombre solitario la sombra del silencio en el vacío. Vi la marcha de los siglos por los caminos del viento y la enigmática huella de esos, los hijos del tiempo. Vi la borrosa distancia inercial del pensamiento donde descansa la pena y en cicatriz el recuerdo. Bueno, un último poemita en relación a toda esta situación que estamos viviendo. Entonces miramos y pensamos en algo superior, ¿cierto? En eso que siempre esperamos, una ayuda superior. Cristo del viernes. Oh Señor, mírame pues así, mírame ahora, con tu herida que sangra y tus ojos que lloran, en el dolor en grito de silencio que estremece tan aciagas horas. Mírame desde esa cruz ahí clavado, desollada tu piel escarnecido, con tu boca desierta y tu cuerpo vencido. Déjame que desnude mis temores en la borrosa lógica de un miedo. Déjame que te cuente de mi historia, de mis sueños fallidos y mi duelo, de la complejidad de las pequeñas cosas
y el extraviado mundo de tu ruego. Muchas gracias. Buenas tardes.